Bienvenidos a esta su experiencia en casa. Romanos capítulo 1, verso 17. Mire, quiero poder cerrar algo acá o intentar cerrar algo acá de lo que hemos estado compartiendo en esta poderosa serie Victoria. Topa el que está a tu lado, dile victoria. No digas solo de verdad, dile victoria. Victoria es un desafío de Dios para nosotros y creo que está siendo muy apasionante todo lo que estamos aprendiendo. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero comenzar de esta manera. Como de costumbre, yo estoy leyendo el TLA. Dice, la buena noticia nos enseña que Dios, diga conmigo, Dios acepta a los que creen. Muy bien, una vez más diga conmigo, Dios acepta a los que creen. Ahora pregunto, ¿a quién acepta Dios? ¿A quién acepta? Muy bien, esto es un detalle importante. Dios acepta a los que creen. Ahora la pregunta tiene que ser, ¿a los que creen en qué? Ajá, ahí está. Entonces dice, en Jesús. Ahora vamos a hacer esto completo. Dios acepta a los que creen en Jesús. Muy bien. ¿Cómo dice la Biblia? Aquellos a quienes Dios ha aceptado y confían en Él vivirán para siempre. Mira qué interesante se pone esto. Hemos estado hablando de manera particular algunas verdades que son muy fundamentales en esto que nosotros llamamos el reino de Dios. Hemos estado compartiendo verdades interesantes acerca de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días veíamos cómo el apóstol Pablo nos daba una exhortación que consideramos y hemos estado considerando muy interesante en el desarrollo de estos principios que estamos conociendo. El apóstol nos estaba alentando o haciéndonos un llamado a nosotros dedicarnos a entender lo que significa ser salvos por Dios. Creo que la declaración que el apóstol está haciendo es una declaración interesante y sin lugar a dudas, si él está diciendo, nos está llamando la atención a que nosotros nos dediquemos a entender lo que significa ser salvos por Dios, es porque puede llegar esa etapa o llega esa etapa en nuestras vidas en el que nosotros podemos estar salvos porque Dios ya hizo lo que tenía que haber hecho y nosotros no disfrutarlo. Y es como aquellas típicas películas donde la casa es muy grande y de repente llegan los invitados. Entonces alguien tiene que ir a avisarle a los anfitriones, ya llegaron tus invitados. ¿Por qué? Porque puede ser que el invitado esté en la casa, pero que yo no sea consciente de ello. Ahora bien, como Dios el Padre, creador de todas las cosas, tiene un propósito eterno contigo y sabía que nosotros éramos incapaces de poder abrazar ese propósito por nuestra condición de pecado, Él se adelantó a nuestro encuentro y Él solucionó el problema que nos separaba de Él, entregando a su Hijo en la cruz del Calvario para que todos nuestros pecados sean perdonados. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto nos habla de la acción que Dios tuvo hacia nosotros. Esa acción de Dios nos provee todo lo que necesitamos para poder ser hallados inocentes de aquellos pecados que nosotros hemos cometido. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Romanos capítulo 3, verso 23, la palabra de Dios nos enseña que por cuanto todos hemos pecado,
todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mírelo ahí. Pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Estábamos incapacitados. Como el Padre sabía esto, Él entonces llega a nuestro encuentro. Él tiene un gesto de amor con nosotros. Él entrega a su Hijo para que nuestros pecados sean perdonados y podamos alcanzar esa meta que por el pecado no podemos alcanzar. Pero ¿qué sucede? Que después de Dios haber hecho todo lo que Él hizo, nos podemos encontrar limitados y nos podemos encontrar estancados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que saber que Él hizo algo o que Él haya hecho algo a que yo lo sepa y lo pueda abrazar en mi vida por la fe. Es interesante esto, y esto es clave. Entonces, es por eso que creo que Pablo nos dice: dedíquense a entender. Dedíquense a entender lo que significa ser salvos por Dios. Lo segundo por lo que creo que es interesante es porque tú puedes tener una idea de lo que significa ser salvo por Dios y esa idea está limitada. Por lo tanto, si la idea que tienes de lo que es ser salvo por Dios está limitada, tú no vas a poder disfrutar en plenitud todo lo que Dios tiene para ti. Vas a vivir esclavizado. Entonces es necesario, amada iglesia, que nosotros invirtamos tiempo e invirtamos vida en nosotros conocer qué es lo que eso significa. Cuando tú comienzas a invertir vida, comienzas a descubrir verdades fundamentales que te hacen entender que antes de que tú hicieras nada, ya Dios había hecho algo por ti. Y creo que esto es bueno y esto es glorioso para nosotros. Entonces, mirando estas verdades del Evangelio y intentando introducirnos en estos aspectos interesantes, es clave que podamos entender esta segunda o esta primera declaración que quiero hacer en esta noche. Mírenlo acá. Mientras el enfoque está en ti, nunca será suficiente. Lo voy a volver a repetir. Mientras el enfoque está en ti, nunca será suficiente. Creo que esto es bueno porque es por esa razón que hemos comenzado a leer esa declaración en Romanos 1:17. La buena noticia o el evangelio nos enseña que Dios acepta a los que creen en Jesús. Esto es interesante dentro de esta verdad llamada evangelio. ¿Por qué? Porque esto lo que elimina, cancela o destruye es que la razón por la que Dios a ti te va a aceptar no es por lo que tú estás haciendo para Él, pero sí por lo que tú crees que Él hizo por ti. No tiene nada que ver yo hacer algo con la intención de que Dios me acepte, que yo hacer algo porque he comprendido que yo fui acepto en el amado y en el Hijo eterno del Dios Todopoderoso. No tiene nada que ver que yo, voy a ponerlo en ejemplos prácticos, no tiene nada que ver con que yo me ponga a orar para que creyendo que mi oración va a producir que yo sea salvo, a que yo pueda postrarme a orar porque yo recibí que en el amado yo fui salvo, por lo que tengo el derecho y la autoridad de poder operar en la gloria poderosa y sobrenatural del Dios creador de los cielos y de la tierra. No tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, cuando nosotros nos metemos en comprender las verdades del evangelio, vamos a descubrir que aquella culpa que nosotros cargamos por años fue rota y fue deshecha en la cruz del Calvario, sin tú hacer nada. Les decía, ¿cuántas veces tú no sabes si eres consciente que has metido la pata hasta el fondo y que has pecado hasta más no poder? Y lo primero que llega es el pensamiento: ¿para qué ir a la presencia de Dios?
Claro, cuando tú estás enfocado en ti, ese pensamiento es lógico. Cuando tú estás enfocado en tus esfuerzos, eso es lógico. ¿Por qué? Porque lo mínimo que puede hacer el que peca es tener un poquito de dignidad y no acercarse a la autoridad que ofendió con su pecado. Pero es que cuando tú conoces la verdad, sabes que por encima de tu pecado se posicionó el amor poderoso de nuestro Señor, que quita las restricciones para que puedas ir delante de Él. ¿Por qué? Porque no es por lo que yo hago, es por lo que Él hizo por mí, que puedo alcanzar el perdón de todos mis pecados. No tiene nada que ver. ¿Por qué mucha gente a veces no le sirve a Dios? Hay pastores que usted no sabe lo que yo he hecho. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con gente que nos dice, es que lo que yo, si usted supiera, pastor, lo que yo hice? Pastor, es que usted no lo entiende. Es fácil, pero la culpa los está matando por dentro. ¿Sabe? No quiere decir esto para nada que su acción hay que celebrarla. El pecado es pecado, ya leímos. El pecado nos alejó de Dios, nos destituyó de su gloria, nos desautorizó. Pero es que tienes que saber que el Padre te ama de tal manera que Él hizo una acción que se puso por encima de tu pecado. Y lo único que tienes que hacer es creer en Jesús como tu Señor y Salvador, y entonces vas a poder estar tranquilo y confiado. Entonces, cuando tú te dedicas a comprender lo que significa ser salvo por Dios, lo primero que aprendes es que no depende de ti, depende de Él. No sé si usted se ha encontrado, yo he estado ahí, en esa situación de que tengo que orar más, tengo que ayunar más, tengo que leer más la Biblia. ¿Hay alguien ahí o soy yo el único extraterrestre? La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué es suficiente y qué es insuficiente? ¿Cuánto es orar más? ¿1 hora, 2, 3, 5, 10, 24 horas o 25 horas al día? ¿Cuánto es suficiente? Porque hay mucha gente frustrada en la oración, en servir a Dios, en leer la palabra, porque han tomado todas esas prácticas como un mérito personal para ellos poder calmar una conciencia de pecado que no se calma haciendo, se calma creyendo. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. Porque es cuando creo en Él que la conciencia de pecado se calma, y entonces vengo a la intimidad arrepentido, pero agradecido de que no me dejó en el lodo, de que no me dejó en mi pecado y de que no me dejó en la depresión. Me sacó de allí y me mostró su gran amor. Entonces no depende de ti. El problema es que tenemos 30 años en el evangelio, viviendo evangelio basado en nuestras fuerzas. Y eso es trágico. Eso es como que tu papá sea el hombre más rico de la revista Forbes, pero tú estás buscando alimento en un zafacón de basura. Por ahí algún caso se ha dado de que hay un hijo de un hombre muy rico que termina siendo un mendigo en la calle. Es la situación más similar que vivimos muchas veces los hijos de Dios en esto que llamamos evangelio. ¿Por qué? No es porque Dios quiere que vivas como un mendigo. Es porque tú no te has dedicado a entender lo que significa haber sido salvado por Dios. Entonces no depende de ti, diga conmigo, no depende de mí, depende de Él. Si no depende de ti y depende de Él, entonces tú no le puedes intentar agregar méritos a lo que Él hizo por ti. No. Y créame, yo
yo soy el primero, procedemos de una cultura bien legalista, soy el primero que he estado en esa sensación, peleando con lo que yo creo que tengo que hacer para que sea suficiente agradarle a Él. Porque hay mucha gente que no vive en un evangelio de disfrute. Y mientras más haces, más quieres hacer. Ahora, paréntesis aparte, esto no quiere decir que no hay que hacer, pero sí quiere decir que hay que cambiar la motivación por la que hacemos. Lo que tiene que cambiar es la motivación, no lo que tú haces. ¿A quién no le gusta, perdón, que le den amor? Levánteme la mano. Ok, ¿a quién sí le gusta recibir amor? Ok, ahora, cuando tú te das cuenta que el amor que estás recibiendo es porque la persona que te lo está dando está interesada en sacarte algo que tú tienes, que ellos quieren, ¿cómo te sientes? Entonces ya tú no quieres recibir ese amor. Entonces podríamos establecer quizás que la única manera de no querer recibir amor es cuando la persona que me lo está dando tiene unas intenciones equivocadas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Por qué tenemos que conocer lo que significa ser salvo por Dios? Porque cuando yo conozco lo que significa, no cambian mis acciones en esa línea de hacer cosas buenas. No vaya, pastor, usted dijo que no cambian mis acciones, pues yo voy a seguir emborrachándome. No estoy hablando de eso. No, no, no. No es, ¿qué estoy diciendo, pastor? Que no es que después de hoy vas a orar menos. No, no. La acción de orar no debe cambiar. Lo que tiene que cambiar es la intención. No es lo mismo ir a la intimidad entonces diciéndole, papito, gracias por lo que tú hiciste. Ahora puedo venir a orar y estar en tu presencia por aquel maravilloso milagro que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Entonces el enemigo te va a traer alguna situación de culpa aquí a la cabeza y tú le vas a decir, es verdad, negrito, pero eso yo sé cómo se resuelve. Espérate, Padre, mira, hace 2 días hice esto que estaba malo, Señor. Yo te pido que tú me perdones y hoy yo voy a abrazar aquel maravilloso regalo que me diste en la cruz del Calvario. La gente que entiende que es salvo, ser salvo por Dios, cuando peca, en vez de dejar de orar, huye a la presencia del Señor y se postra para buscar perdón y restauración. ¿O qué fue lo que hizo David cuando él había cometido aquel gran error delante de Dios? Le dijo al pueblo, vamos a hacer fiesta, ya todo está perdido. No, dice que rasgó sus vestiduras, dice que abrió cama de silicio y se fue delante de él a buscar favor y gracia, porque es lo que hace el que peca cuando entiende lo que pasó en la cruz, que se humilla delante de él porque sabe que un corazón contrito, humillado, jamás lo va a despreciar Dios. Ok, voy a avanzar. Entonces, ¿quién es salvo por Dios? No dice el que hace, dice el que cree. Y tenemos que despertar a esto. Porque es que por muchos años hemos aprendido que el que es salvo es el que hace. Y por eso es que tú vienes a la casa de Dios y comienzas a hacer y hacer y hacer y sigues sintiendo la misma insatisfacción por dentro. Porque no es lo que haces, es lo que crees. Es creer que debe gobernar lo que tú haces. Yo oro porque creo que la oración del justo puede mucho. Es por eso que debemos orar. Yo vengo a la casa del Señor porque creo que es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ella. Yo no hago lo que hago porque dependo de lo que hago. Yo dependo de lo que creo. Perdónenme. Entonces mire cómo lo voy a poner de esta manera y cierro esa primera idea. Los justos viven porque creen bien.
Eso en su Biblia suena: más el justo por la fe. Ok, pastor, ¿qué significa eso? Ok, el justo vive porque cree bien. Porque hay mucha gente que se ha muerto viviendo por la fe o de la fe, porque no creen bien. Tú puedes creer bien o puedes creer mal. El secreto está en qué crees. ¿Qué crees? ¿Crees que te ganas el agrado de Él mientras más haces, o crees que tú haces porque Él te brindó su agrado antes de tú hacer nada? ¿Qué crees? Porque lo leímos ayer. ¿Qué leímos, pastor? Que cuando éramos pecadores, Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, cierro la idea. Si Él entregó su vida por ti y por mí cuando éramos pecadores, tiempo pasado, quiere decir que ya no lo somos, o lo somos pero justificados. Ya no somos pecadores, ahora somos pecadores justificados por ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. La pregunta es, si Él entregó su vida por ti antes de que tú seas justificado, ¿qué te hace pensar que después de haber sido justificado, Él se va a apartar y se va a alejar de ti? La pregunta es, ¿cuándo era más difícil que Él hiciera algo? ¿Cuando eras un pecador o cuando Él justificó tus pecados? Porque hay mucha gente que está mal, porque creen mal. Y lo que se trata, cuando comenzamos a conocer, lo que se trata es de aprender lo que significa ser salvos por Dios. En definitiva, ser salvo por Dios, en la medida que te adentras en conocerlo, entiendes que fue una acción que Él hizo hacia ti. Y lo que tú haces hacia Él es la gratitud en la medida que tú comprendes esa acción. Eso es salvación. Por eso es que, recuerde, comience a conectar. Por eso es que el salmista David dijo: mi vida estaba en peligro y Él me puso en un lugar que. ¿Quién lo puso? ¿El salmista o Dios? Dios. Por eso es que Dios nos hace participar del triunfo de Cristo. ¿Quién te hace participar? ¿El tu jefe o Dios? Dios. ¿Por qué? Porque es una acción de Él hacia ti. Por eso les dije que una cosa es que tú tengas expectativa y le creas a Dios por un milagro, y otra cosa es que tú aprendas a abrir tus brazos y a reconocer que lo que Dios tiene para ti es mucho más grande y más poderoso que lo que tú estás creyendo que Dios puede hacer contigo a través de ti y que puede hacer para tu vida. Esto se trata, amada iglesia, de que en este tiempo que nos queda de victoria, aprendamos, transicionemos, caminemos y dejemos de mirar tanto nuestra condición y comencemos a mirar la condición de Él. Cuando tú comienzas a mirarlo a Él, tu pecado sana, tu situación difícil se cambia, tu intimidad, tu depresión se va. No se trata de que te mires a ti, se trata de que lo mires a. Levánteme su mano derecha y diga conmigo: yo tengo que mirarlo más a Él que lo que me miro a mí. Entonces, la próxima vez que peques, antes de mirar tu pecado, primero míralo a Él. Y lo más probable es que tú caigas humillado delante de Él. Ok, déjame ponerle un poco de sazón a esto. Jesús, Evangelio de Juan, capítulo 3, capítulo 4. Dos conversaciones, dos revelaciones distintas. Escúcheme. Llega Nicodemo a hablar con él, un maestro de la ley. Y le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? La pregunta es, bueno, déjame dejarlo así. La pregunta es: ¿por qué me llamas bueno? Sabemos que tú has venido de Dios, porque las cosas que tú haces no las hace todo el mundo. Y Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo,
a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El tipo le dice, ¿cómo es posible que yo después de ser viejo, cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Mira qué cosa. Ok, capítulo 4. De repente se encuentra en un estanque, está tirado. Llega una mujer que tenía mala fama. Llega una mujer que no se llevaba muy bien con lo de su raza. Llega la samaritana, va a sacar agua. Y Jesús tiene una conversación interesante con ella. Termina diciéndole, si tú supieras quién te habla, tú me pedirías a mí que te diera de beber. Porque del agua que yo te doy, de esa no vas a volver a tener más nunca vas a volver a tener sed. Pastor, ¿qué usted me quiere decir? Él está en el capítulo 3 hablando con un líder religioso y lo que le dice es tienes que nacer de nuevo. Él está hablando en el capítulo 4 con una mujer pecadora y se les revela como el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios Todopoderoso. El primero aparentemente estaba sin tacha. La segunda, él tenía que decirle a la segunda lo que le dijo al primero. Ahí cuadraba más el asunto. Porque el primero, si era religioso, debía revelarle la verdad del reino y el misterio sobrenatural. Y debía soltarle la chamacuma, ¿verdad? Que nos gusta a veces. Pero es que tú tienes que entender que evangelio no viene para ser perfecto aquellos que se la tildan de perfectito. No, evangelio viene para presentarte para presentarse en la peor de tus circunstancias y revelarte gracia, favor, amor de un Dios poderoso que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. A ella fue que le dijo, me grita, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sabe lo que pasó? Que la que había ido con el cántaro a buscar agua lo soltó y salió a hablar de las buenas nuevas, porque Jesús, cuando él se presentó, no le dijo tú eres una pecadora, le dijo negrita, te voy a dar agua que salta para vida eterna. Porque eso es lo que hace el evangelio. Eso es lo que hace evangelio. Evangelio llega a la vida de gente que está en depresión, que está en tristeza, que se quiere quitar la vida, que no tienen esperanza, que están desechados, que papá no le quiere, que mamá no me quiere, que el trabajo lo perdí, que estoy en la casa. Llega evangelio y le dice, tranquilo, yo soy, levántate y anda. Llega evangelio y entonces le dice, escúchame, levántate. Dos acciones. ¿Por qué no le dijo lo mismo a Nicodemo? Porque Nicodemo se estaba viendo mucho a sí mismo. ¿Por qué se lo dijo a ella? Porque cuando él le hizo la pregunta, ella dejó de mirarse a ella y lo miró a él. Tú como que eres profeta. Nicodemo vino diciéndole, sabemos que tú has venido de Dios. Orgullo, orgullo. Aquí yo soy aquel que tiene los trajes. Pero ella no. De hecho, por su raza, ellos no se llevaban bien. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé agua siendo yo samaritana? Jesús le dice, ve llama a tu marido. No tengo. Ah, ok, porque 7 has tenido y el que tienes tampoco es tuyo. Estás leyendo, Estás leyendo, Ahí que tú te das cuenta. Dices, amén. Tú como que eres profeta. En ese momento dejó de mirarse a ella y se enfocó en él. Y eso es lo que pasa en medio de tu pecado. Cuando te enfocas en él, te perdona. Cuando te enfocas en él, te restaura. Cuando te enfocas en él, te levanta.
Cuando te enfocas en Él, el evangelio tiene que ser un constante crecimiento de enfocarnos en Él. Y cuando te enfocas en Él, entonces tú puedes correr. Hace tus pies como la de sierva y en las alturas te hace andar. Cuando te enfocas en Él, aunque un ejército acampe contra ti, no hay miedo en tu corazón, porque estás enfocado en Él. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante en juicio será condenada. Esa es la herencia de los hijos de Jehová. Los que se enfocan en Él son los que dicen: roto, deprimido, depresivo, pero adorándote por todo el resto de mi vida. Voy a terminar. Romanos 16, verso 25. Mire lo que dice. Entonces diga conmigo: los justos viven porque creen bien. Entonces, si quieres vivir por la fe, que es lo que te hace ser justo, tienes que aprender a creer bien. Por eso que tienes que leer la Biblia, porque es la única forma de aprender a creer bien. Que nadie te engañe. ¿De acuerdo? Tienes que creer. Por eso que tienes que venir a discipulado, para que aprendas a creer. Bueno, entonces mire lo que dice acá. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. Diga conmigo: revelación del misterio. Se ha revelado su plan para ustedes. Revelación, diga conmigo, del misterio. Ok, ¿cuál fue el misterio que fue revelado? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio que fue revelado? Levánteme su mano y diga conmigo que en Él todo el que cree es salvo. Ya está, no hay más misterio. ¿Sí o no? ¿Cuál es el misterio? Todo el que cree en Jesús, el Padre le entrega la salvación. Ese misterio fue revelado. Míralo ahí. Conforme a mi evangelio, a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos, agárreme esta declaración, para guiarlas a la obediencia de la fe. Diga conmigo: el misterio se reveló para guiarme a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Escuche bien, porque esta declaración llama mi atención. ¿Qué es ser guiados a la obediencia de la fe? Ser guiados a la obediencia de la fe no tiene que ver con lo que tú crees que Dios puede hacer contigo. Ser guiados a la obediencia de la fe tiene que ver con tu entender el misterio que fue revelado y entonces tener la acción de poder abrazarlos por la fe y creer que eso se hizo para contigo. ¿Se entiende? Muy sencillo. Pero es importante esta declaración, porque ¿qué es lo que hace la palabra? Nos guía a la obediencia de la fe. No es que me guía a yo tener fe, no, me guía a obedecer la fe. ¿Qué es esa fe que tengo que obedecer? Lo que Jesús hizo por mí, que se reveló en la cruz del Calvario, y que yo creo que eso me da la satisfacción y la tranquilidad, la garantía de poder estar en paz con Dios. ¿Sí? Es Él que hizo la paz conmigo. Cuando yo voy y soy guiado por la predicación de su palabra a Jesús, entonces creo lo que Él hizo por mí
y el Padre entonces se glorifica y manifiesta su gloriosa y maravillosa salvación en nuestras vidas. Entonces, todo lo que estamos hablando pretende que nosotros podamos ser guiados a la obediencia de la fe. ¿Qué tenemos que ser guiados? A la obediencia de la fe. Ahora, ¿por qué hice esta declaración y quiero hacer acá el cierre de esto? Porque no es lo mismo, señores, cuando la obediencia es una consecuencia que cuando nosotros la utilizamos para generar un milagro. Lo voy a decir muy sencillo. Lo voy a decir muy sencillo. Romanos 5, verso 17. Escuche bien. Romanos 5, 17. Mírenlo ahí. Pues el pecado de un solo hombre, diga conmigo, el pecado de uno. ¿El pecado de cuántos? De uno. Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Mire esto. Por la muerte de uno, todos fuimos dañados. Pero por la obediencia de Jesús, todos tenemos la oportunidad de ser restaurados. La cuestión acá es que no es tu obediencia que te restaura. Es la obediencia de Él que abrió la puerta que tú y yo llamamos fe, por la que cruzamos y abrazamos la maravillosa salvación de Jesús. Diga conmigo, es por la obediencia de Él. La salvación es por la obediencia de Él. Y que tú la recibas es porque tú abrazas la fe. Así que la obediencia que tú y yo practicamos no genera otra cosa que no es el testimonio de que un día abrazaste a Jesús y abrazaste la fe.